Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de Ingenieros en Serie. En esta ocasión vamos a explicar la naturaleza de las fuerzas y vamos a empezar con una simple pregunta. Aquí tenemos un lápiz, ¿sí? Un lápiz, y la pregunta es la siguiente. Vamos a imaginar un corte, ¿de acuerdo? Perpendicular PQ, un corte imaginario, imagínate un corte visible, de tal manera que no vamos a quebrar, ojo, no vamos a quebrar el lápiz, lo que vamos a hacer es un corte imaginario visible, en el cual podamos ver qué elementos hay a la izquierda y qué elementos hay a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esa suposición, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de fuerzas mantienen unidas a las partes del lápiz, tanto de la izquierda como la parte de la derecha, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de esas fuerzas? ¿No? ¿Qué tipo de fuerzas mantienen unidas a este lápiz? Uno puede ser de naturaleza eléctrica, ¿no? O de naturaleza gravitatoria. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, lo repito, tenemos un lápiz en el cual imaginamos un corte perpendicular. Tenemos el poder de ver las partículas, tanto a la izquierda como a la derecha, y la pregunta es, ¿qué tipo de fuerzas creen ustedes que mantienen unido al lápiz, a las partes del lápiz? ¿Fuerzas de naturaleza eléctrica o naturaleza electromagnética? ¿O las fuerzas de naturaleza gravitatoria? Entonces, en este caso, para el lápiz, para el caso del lápiz, las fuerzas que mantienen unidas a estas partes son de naturaleza eléctrica y electromagnética, ¿de acuerdo? Esto es lo que se cumple. Ahora, ¿por qué no puede ser gravitatoria? ¿Sí? Porque es simple, mira, las partículas, electrones, protones, los mismos átomos, tienen una masa tan pequeña, ¿de acuerdo? Tienen una masa tan pequeña, o sea, estas masas son tan pequeñas, son muy pequeñas, de tal manera que la fuerza gravitatoria también es muy pequeña, ¿no? Vamos a recordar que la fuerza gravitatoria, ¿no? Un poco recordando la ley de gravitación universal de Isaac Newton, es igual a la constante por el producto de masas dividido por el cuadrado de la distancia, ¿no? Que más o menos tiene la misma forma, ¿sí? Por no decir igual, que la fuerza eléctrica. Digamos, aquí tenemos una carga positiva que se atrae con una carga negativa. Aquí hay una fuerza de naturaleza electrostática, ¿sí? Que tiene esta componente, ¿no? Esta forma, K por el producto de cargas y también dividido entre el cuadrado de la distancia, ¿no? Esta es fuerza eléctrica y esta es una fuerza gravitatoria. Entonces, para este caso del lápiz, la naturaleza de las fuerzas son eléctricas, ¿de acuerdo? Electromagnéticas, porque estas masas son tan pequeñas que la fuerza gravitatoria es despreciable. Por lo tanto, la fuerza responsable que hace que un lápiz permanezca unido es la fuerza eléctrica. ¿Sí? Si tuviéramos dos masas, por ejemplo, mucho más grandes, cuando las masas se van incrementando, es decir, cuando la masa se va incrementando al punto de ser pues asteroides, la luna, planetas, satélites y demás, cuando las masas se van incrementando, obviamente la fuerza gravitatoria va a ser mucho más grande. Entonces se puede concluir que a escala pequeña, a escala de partículas, a escala de las partículas, las fuerzas eléctricas son mucho mayores que las fuerzas gravitatorias. Y a escalas mayores, o sea, digamos, a escalas, digamos, planetarias, por así decirlo, a escalas planetarias, la fuerza gravitatoria obviamente va a ser mucho, mucho mayor que las fuerzas de naturaleza eléctrica. Entonces, nuestro propio cuerpo, las cosas que nos rodean, ¿no? O sea, las cosas, digamos, pequeñas, tangibles, ¿no? Que podemos apreciar en nuestra vida diaria, una puerta, esta pizarra, están unidas
gracias, digamos, las componentes, las masas, la estructura en sí, está unida gracias a fuerzas de naturaleza eléctrica. Porque claro, si esta carpeta, mejor dicho, esta pizarra estuviera unida a esta otra con fuerzas de naturaleza gravitatoria, pues ya se hubieran, digamos, unido de otra forma y no es necesario pegarlas, ¿no? Entonces, pero esta masa total se mantiene unida gracias a fuerzas de naturaleza eléctrica, nuestro propio cuerpo, ¿no? Nuestros huesos, todo eso, digamos, toda la composición de la materia tangible a escala pequeña es unida gracias a fuerzas de naturaleza eléctrica, ¿no? Pero cuando vamos aumentando masas, digamos, pongo como ejemplo una montaña tras montaña y llega un asteroide, entonces ahí digamos, se vuelve más importante la fuerza gravitatoria. Entonces, repito, a escalas pequeñas, las fuerzas de naturaleza electromagnética o electrostática superan a las fuerzas de naturaleza gravitatoria. Pero a escalas planetarias, a escalas más grandes, las fuerzas gravitatorias superan las fuerzas eléctricas. Y bien, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus compañeros.